Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pureza y Emoción. Como siempre, recordarles que se suscriban al canal y así están a la última de todos nuestros contenidos. Hoy vamos a hablar de una figura importantísima, vital, en la fiesta de los toros y que se conoce, pero es cierto que quizás al aficionado le falten detalles al respecto. Y es de la figura del veterinario taurino. Para ello tenemos a un colaborador del programa, así que estamos a un colaborador del portal, así que estamos en casa. Juan Manuel Lomillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel, ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Nada, es un placer. Juan Manuel es pues, veterinario taurino, profesor de la Facultad de Veterinaria de Valencia y doctor en veterinaria. Así que, Juan Manuel, ¿puedes decirnos, por favor, cuál es la función del veterinario en la plaza? Bueno, pues me ha gustado que hayas dicho que soy veterinario taurino lo primero, antes que profesor, ¿no? Porque realmente soy veterinario porque soy aficionado a los toros desde muy pequeñito, ¿no? Y la función del veterinario en la plaza, pues hay muy pocos veterinarios que vivan del ganado de lidia, ¿no? Hay unos pocos privilegiados, ¿no? Yo creo que son privilegiados en España, que son veterinarios clínicos fundamentalmente, que viven de hacer su profesión en el campo bravo. Y luego el resto de veterinarios que somos aficionados, pues nos tenemos que conformar con actuar 2 o 3 veces al año en plazas de toros, ¿no? Somos bastantes los veterinarios en España que nos dedicamos a esto, ¿no? Ya que, como os digo, pues no se vive de ello, simplemente pues es matar un poco el gusanillo y participar un poco del festejo en las plazas que te son asignadas, ¿no? El papel del veterinario pues es más amplio del que el público y los aficionados a veces piensan, ¿no? Porque aparte de un control documental de todo el papeleo que hay que hacer en una corrida de toros, pues esto que es, ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Que es el espectáculo artístico más reglamentado del mundo, ¿no? Entonces el veterinario hace un montón de actas, un montón de papeles, comprueba un montón de datos, como peso, edad, certificado de nacimiento, etcétera, etcétera. Y luego, además, pues como especialista que se supone que somos, pues pues lleva a cabo un reconocimiento del propio animal, ¿no? En algunas plazas, como plazas de tercera categoría, plazas desmontables, ¿no? Plazas móviles, pues es muy difícil hacer este reconocimiento en muchos casos, en festejos populares, que salen los animales directamente desde el camión, pues es muy difícil hacer este reconocimiento. Aún así, pues a veces hay pequeños corrales en las plazas portátiles donde se puede hacer este reconocimiento y donde mejor se hace, pues qué duda cabe que es en plazas de obra, ¿no? En plazas de primera, segunda, tercera categoría, donde existen corrales y se va haciendo 2 reconocimientos en corridas y novilladas picadas y un reconocimiento al menos en festejos populares y becerradas, ¿no? Y festejos de rejo. Entonces, bueno, el veterinario pues es ver y certificar, además, por separado cada veterinario. También esto hay diferencias entre las comunidades autónomas, porque hay un reglamento prácticamente para cada comunidad, ¿no? Y hay, sobre todo en populares, pues hay particularidades de cada comunidad que son diferentes, pero fundamentalmente se hace un reconocimiento individualizado cada veterinario de la visión, fundamentalmente, de la movilidad y también del trapío, ¿no? También se inspecciona pues, cualquier patología que puede estar asociada a lo mejor al transporte de los toros y a cualquier patología propia del ganado bovino, ¿no? Que pueden tener. Qué duda cabe que si el veterinario ve cualquier problema en la visión o dificultad en el movimiento o en los reflejos de los animales, pues se tiene que dar ese toro como no válido. Incluso también cuando hay una falta de integridad, no solo de pitones, sino una falta de integridad en el trapío del animal, pues en algunos casos pues es también un motivo de no aptitud para salir al ruedo, ¿no? Juan Manuel, ¿y cómo definirías el trapío? Bueno, pues el trapío es un concepto bastante, bueno, ambiguo, ¿no? Porque para diferentes veterinarios e incluso diferentes aficionados, pues tienen un concepto, una imagen de un toro, del trapío de un toro diferente, ¿no?
yo te puedo hablar lo que es para mí el trapío y lo que yo puedo decir a los alumnos en este caso de qué es el trapío de un toro, ¿no? Para mí el trapío yo hago un símil, ¿no? Con un coche, por ejemplo, ¿no? Ya te adelanto que para mí el trapío es las características morfológicas y de actitud, porque hay un trapío también dinámico, ¿no? Es un poco la actitud que tiene un toro en su mirada, en sus movimientos, pero también son morfológicas, ¿no? Y es el conjunto de actitud y morfología que hace que te transmita a ti ese toro una sensación de fiereza, de bravura, de miedo, ¿no? En definitiva. Yo a los alumnos, alguna vez que he hablado de la morfología, que por otra parte es una de las partes que estudiamos en mi tesis doctoral, yo les hablo de que el trapío es lo que diferencia un Ferrari de un 600, ¿no? El Ferrari tiene una morfología, incluso una actitud por su sonido, por su velocidad, que le hace diferente a un 600, ¿no? Que tiene, aparte que ser mucho más pequeño, que también hay que decir que no solo es el tamaño, el trapío, ¿no? Hay toros con 450 kilos que tienen más trapío que a otros de 600, ¿no? Entonces, este símil lo quiero hacer como una diferencia de tamaño, ¿no? Pero sí que es un poco esa actitud, esa morfología, esas formas que tiene un toro que diferencian de otro que nos da una sensación en algunos casos pues, de un toro amigable, bonachón, incluso que dan ganas de abrazarlo, ¿no? Entonces, eso para mí es el trapío que, como os digo, pues hay varias definiciones que han dado incluso algunos veterinarios, se han publicado, algunos aficionados, incluso profesionales, toreros banderilleros, y viene un poco a ser un poco, para mí, eso es lo que yo te diría que es el trapío. Muchas veces es difícil de valorar en un corral de Sí, una plaza. es muy difícil, sí. Y Juan Manuel, cuando el criterio del presidente y del veterinario no coinciden, ¿qué ocurre? Bueno, pues eso pasa en ocasiones, ¿no? Va a depender mucho del tipo de plaza, ¿no? Que nos encontremos. Hay veterinarios que dicen que es muy fácil trabajar en las ventas porque, bueno, pues los toros van con un trapío ya bastante alto, de primeras, y el presidente, la mayoría de las veces, forma un equipo con los veterinarios y se aconsejan unos a otros y forman un mismo equipo, ¿no? Luego, en plazas de segunda y tercera categoría, lo que sucede es que los presidentes, en muchos casos, son concejales de ayuntamientos, alcaldes, que en muchos casos no son ni siquiera aficionados, ¿no? O incluso en casos no conocen el reglamento, ¿no? Con esto no me quiero meter con los presidentes, pero si alguien ha estado en el palco en una plaza de tercera categoría, creo que puede ser consciente de esto, ¿no? Hay presidentes en festejos de tercera que indultan novillos o toros pues algunos de los reglamentos. Entonces, bueno, pues en muchos casos hay animales que los veterinarios, el equipo veterinario no da como aptos y el presidente pues sí que los considera como aptos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque puede tener otra opinión o bien porque efectivamente son las fiestas de un pueblo, son los 6 toros que tienen para sacar a la plaza o las 2 vacas que tienen para la suelta, ¿no? Y en muchos casos también se da animales en festejos populares como no aptos, ¿no? Por alguna característica, por algún defecto. Y pues en muchos casos pues el presidente tira para adelante por no perjudicar también las fiestas del pueblo o para que no se le echen encima con un desorden de orden público en el pueblo, ¿no? Entonces hay muchos casos, ¿no? Sí que en mi experiencia la mayoría de veces el presidente pues acepta el dictamen veterinario, pero hay que ser conscientes de que no tiene por qué hacerlo. Sí, que tiene la última palabra. En muchas ocasiones el presidente ya para adelante con la corrida y pues aprueba 2 toros a lo mejor, o bueno, varios toros, los que sean, que por los veterinarios o por parte de los veterinarios han sido rechazados. Eso es así. O sea que digamos que el presidente es el que tiene la última palabra. Siempre el presidente tiene la última palabra y los veterinarios somos meros asesores, igual que el presidente, el asesor artístico, ¿no? Que, por cierto, el asesor artístico también tiene un papel fundamental que pocas veces se tiene en cuenta, ¿no? Porque yo en Madrid, en la Plaza de las Ventas, pues muchas veces se echa la culpa a los veterinarios, cuando sale un toro malo a los veterinarios, pero cuando se da una oreja de más o una oreja de menos, no se acuerda nadie del asesor artístico que está ahí en el palco y tiene su papel, ¿no? Sí, curioso. Antes hablabas de que se le hace un reconocimiento al toro o 2 reconocimientos en función al tipo de plaza, la categoría.
y a cuando pueda llegar a la plaza en función de la categoría, ¿no? Pero hay un tema ahí que es el cuando llegan los toros a la ciudad donde se lidian. Por ejemplo, en Pamplona sabemos que llegan unos días antes. En algunas ciudades de Francia también. Hay un debate con la venta del batán de que algunos ganaderos están a favor, otros están en contra, al margen de que se abra, que es difícil que se reabra, pero bueno. Lo que quiero preguntarte es, ¿tú crees que es beneficioso que el toro llegue a la ciudad donde se va a lidiar unos días antes? Bueno, pues hay estudios que se han realizado por veterinarios, con Paco Salamanca, por ejemplo, en Cuéllar, donde los toros hacen un encierro y llegan bastantes días antes de la corrida. Y en Pamplona también ha hecho estudios el profesor Purroy, que es ingeniero agrónomo, profesor de la Universidad Pública de Navarra. Sí. Y las conclusiones a las que llegan es que ellos estudian más que nada, más que la estancia en los corrales, es la presencia del encierro, ¿no? Pero yo creo que esos estudios también se valora todos los días que está antes del festejo el toro, ¿no? En Pamplona, no sé exactamente en cuántos días está antes, pero en los corrales del gas están bastantes días antes del festejo, Sí. ¿no? Y además sirve como una fábrica de aficionados, porque van niños, van familias a ver los toros, ¿no? Que es un poco lo que se exige o se pide del Batán de Madrid, que sería un sitio perfecto para hacer afición, ¿no? Desde luego. Y científicamente, pues, o de forma técnica, los veterinarios vemos cómo los animales, y los ganaderos lo ven también, cómo los animales pierden peso en el transporte, ¿no? En algunos casos, imagínate un toro de una ganadería de Sevilla que va hasta Bilbao o hasta Francia, pues son muchas horas en verano con calor y hasta que no llega a la plaza, pues no está a gusto, no empieza a beber, no empieza a comer, ¿no? Y a veces pasan días o pasan horas, bastantes horas, hasta que el animal ya se encuentra desestresado y tranquilo y empieza a comer y a beber, ¿no? Entonces, qué duda cabe, mi opinión es que sería buenísimo, ¿no? Tener los toros bastantes días previos a la lidia, ¿no? Seguro que hay opiniones de lo contrario, ¿no? Que haya ganaderos que prefieran llevar el toro el mismo día, ¿no? Yo creo que es mayoritaria el pensamiento de que los toros es bueno que estén unos días antes de la corrida, por esto que te digo, porque muchos toros a veces vienen con timpanismo, ¿no? Hinchados, porque con el estrés del transporte no han podido eructar todo ese gas que tiene la fermentación del estómago, del rumen en este caso, pues se le acumula en el estómago, entonces a varios días hasta que eso se deshincha y empiezan a comer, empiezan a beber. Entonces, pues como mínimo 2 días sería conveniente que estuvieran los animales en los corrales, ¿no? Más se ve como hay toros que llegan, pierden peso y luego con los días, si se les vuelve a pesar, han ganado algo de peso, ¿no? Entonces yo creo que sería buenísimo. Otra cosa ya es el Batán de Madrid, donde los toros tienen que embarcarse en la ganadería, desembarcarse en el Batán, volverse a embarcar, llevarlos a las ventas, volverse a desembarcar y en ese desembarque y embarque, pues puede haber pues, problemas, golpes, roturas de pitones, etcétera, que rematen contra algún burladero, contra alguna puerta. Y ese es el peligro que tiene, o sea, la preocupación que tienen los ganaderos y los empresarios, que yo lo entiendo, ¿no? Porque oye, que un toro que va a Madrid tiene un valor y que si te parte un pitón en una puerta, pues ese es el problema. Lo ideal sería que los corrales de las ventas fueran como los del Batán y que no tuvieran que desembarcarse, ¿no? Que solo se movían por ahí. Pero bueno, aún así yo pienso que el Batán sería una idea genial como centro experimental, como toro de lidia que se explica a los turistas, a los aficionados, a los colegios, a los niños pequeños, que estuvieran, aunque no fueran los toros, todos los toros de San Isidro, pero si estuvieran allí los obreros, que tuvieran allí alguna vaca, no sé, que hubiera animales allí para que se pudiera explicar a, como os digo, niños, colegios, Sí, universidades, sería buenísimo. sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo entiendo el punto de vista que tú explicabas del empresario, del ganadero, lo entiendo perfectamente. Pero es cierto que yo creo que es un escaparate donde se hace mucha afición, ¿eh? En Francia, por ejemplo, se ven en las plazas donde los toros llegan antes y demás, se ve pues que la gente disfruta, los padres llevan a los niños, los abuelos llevan a los niños, y aquí en España igual, pues en Pamplona. Yo creo que es un punto muy a favor nuestra y creo que sería fantástico. Reactivar eso en las plazas importantes sería fantástico. Uh -huh. Juan Manuel,
hay un tema también bueno, que nos preocupa a todos, ¿no? Que es el afeitado. Cuando un veterinario, cuando un veterinario sospecha de manipulación, de afeitado, ¿qué puede hacer al respecto? Bueno, pues como tú dices, es un tema candente todas las temporadas, ¿no? Que sobre todo por Twitter, ¿no? La gente manda fotos y de toros y tal, y ya se acusa a los ganaderos de haber manipulado los cuernos de los toros, ¿no? Sí que es verdad que con una foto no puedes determinar que un toro está afeitado, ¿no? Ni siquiera, te digo más, ni siquiera en un corral puedes decir que ese toro, puedes certificar que el toro esté manipulado, ¿no? Pero existen pruebas, existe análisis que se pueden hacer para llegar a la conclusión si está manipulado o no, ¿no? Esas pruebas se hacen en un laboratorio que tiene la Policía Nacional en Madrid, en Canillas. Entonces, hay una opción que tiene el veterinario y el presidente para muestras de cuernos que se sospeche que estén manipulados, ¿no? En Francia no tiene ningún problema porque es obligatorio enviar 2 toros de cada corrida de plazas de primera, ¿no? Entonces, la Asociación de Veterinarios Taurinos Franceses, que por cierto es una asociación sin ánimo de lucro, donde los veterinarios pues se les paga los costes de asistencia a los festejos para tomar esas muestras, pues van allí y se sortean los toros que se van a tomar muestras. O sea, no se toma el toro que más sospechas se tenga, sino que hay un sorteo. El ganadero puede también reservar uno porque se puede haber dado un golpe en el etcétera. Pero se sortea, se coge al azar y luego al final de la temporada se hace un análisis en la Facultad de Veterinaria de Toulouse. En España tenemos este laboratorio y los equipos veterinarios y el presidente puede enviar los pitones de los toros que consideren que tienen sospecha. ¿Se hace? Bueno, pues la información que yo tengo es que en los congresos de veterinaria, que cuando van los responsables de este laboratorio nos dicen que se envían poquísimos toros, ¿no? O sea, pues quiero recordar que en la última charla que estuve con estas personas que llevan ese laboratorio, pues nos decían que se enviaban menos de 100 toros a analizar cada temporada, ¿no? Entonces, pues es ínfimo, ¿no? Es muy pequeño la cantidad que se envía. Bueno, pues por diferentes razones, ¿no? Pues a lo mejor falta de compromiso por los equipos veterinarios, falta de compromiso de los presidentes, a lo mejor no hay tanta sospecha de afeitado como nos pensamos, qué sé yo, yo no tengo datos objetivos, no hay datos publicados sobre si se afeita, si no se afeita, si se manipula, con las fundas sí que se ha notado que se ven más toros con más sustancia ósea, sustancia córnea, ¿no? En las plazas se ven toros muy astifinos. Hay quien dice que se afilan, o sea, que no son afeitados para restarle sustancia córnea, sino que se afilan los Sí, cuernos, lo cual es una manipulación igual, ¿no? sí, desde luego. Entonces, poco más te puedo decir. A mí me gusta mucho el sistema francés, porque así no se demoniza ningún ganadero, simplemente se toman muestras aleatoriamente, lo podría hacer el ministerio, así nadie sería el malo de la película, ¿no? Porque muchas veces tú estás de veterinario en una plaza o de presidente y yo me llevo muy bien con todos los ganaderos que conozco, ¿no? ¿Por qué voy a tener que enfrentarme yo a un ganadero? Si se hace, porque muchas veces ese es el problema, ¿no? ¿Por qué enfrentarnos los veterinarios con los ganaderos si somos los más Sí, claro. cómplices en el mundo del toro, ¿no? Entonces, a lo bueno que el ministerio, la fundación, o no sé qué entidad tendría, la fundación no se quiere meter en estos temas, entonces tendría que ser el ministerio o, qué sé yo, la asociación de empresarios o de ganaderos, y que dijera, pues no, vamos a hacer un estudio y vamos a tomar diferentes muestras aleatoriamente en ferias, en corridas, aleatoriamente, y a quien le toque, pues lo analizamos. No sé cuál sería la solución, pero desde luego, pues bueno, pues siempre está ahí la polémica en las redes sociales, en las tertulias, ¿no? Y bueno, pues ahí está. No te puedo decir nada más objetivo y porque no hay datos, Sí, fundamentalmente. sí. Pero tu proposición es muy buena. Es decir, yo creo que eso, si dependiese del ministerio, si las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, bueno, pero no, lo que se debe hacer es legislar sobre eso. O en este caso, si se quiere llamar porque hay un reglamento
pues incluirlo en el reglamento, pues que se incluya en el reglamento, pero que realmente debe ser algo que debe estar regulado porque es la protección de una persona que, o sea, de las personas, de los aficionados, del público que están pagando una entrada. Y que efectivamente la sospecha, yo como aficionado, la sospecha de manipulación de actas, ojo, sospecha, es cierto que hay más de la que nos gustaría, ¿no? Entonces no creo que sea un tema que hay que pasar por alto, creo que se debería actuar sobre eso. Sí, incluso se puede hacer, se debería hacer más estudios sobre el ganado de lidia en general, pero en este caso, pues hay ganaderías que tienen los pitones más blandos. Incluso Sí. hay ganaderías que escarban más, hay fincas que tienen más piedra, más tierra. Entonces, cada ganadería es un mundo y también existe el problema del hormiguillo, ¿no? Que en definitiva es una acidosis y es un problema secundario de la alimentación. De ahí el poner fundas a los toros, ¿no? Toros que se rascaban mucho, se desgastaban mucho los pitones porque les picaban, se Sí. puso las fundas para protegerlos, ¿no? Entonces, no siempre que haya un afeitado o una manipulación o una merma del pitón es por manipulación en favor de un espectáculo más fácil para el torero. Muchas veces, en ocasiones, los toros sí que es verdad que se desgastan el pitón en el campo o se rompen un pitón, etcétera. O sea, hay que ser consciente de toda la problemática que tiene asociado el afeitado, entre comillas, que realmente a veces no es manipulación humana, sino que es manipulación del propio animal por un problema de alimentación o por un problema en la finca, un problema, etcétera, ¿no? Sí, sí. Hombre, sí, lo que pasa es que más o menos se sabe cuándo, porque realmente de lo que hay sospecha es de que hay un abuso en ocasiones de la manipulación. Entonces, cuando se trata de un problema puntual o de una ganadería que tiene una finca, como bien dices, con unas particularidades, pues bueno, se entiende, ¿no? Y cada caso es diferente. Pero realmente la sospecha importante en el tema de la manipulación es para pues la merma del animal, a fin de cuentas, ¿no? Juan Manuel, y bueno, tú que eres doctor en veterinaria, el tema de la investigación en el toro de Lidia es algo que te interesa especialmente, ¿no? Bueno, pues sí, la investigación del toro de Lidia existe, es muy poca la que se realiza, desafortunadamente, porque mientras que para otro tipo de aptitudes, otro tipo de razas de ganado bovino, hay ayudas, hay proyectos de investigación, hay grupos de investigación que les interesa, ¿no? La vaca lechera, la vaca frisona, pues tiene muchos investigadores, hacen un montón de congresos, hacen un montón de publicaciones. Las razas cárnicas, limosín, charolés, razas autóctonas, hay programas de fomento, hay programas de investigación y más de, pero no sé el motivo, no sé si es motivo del sector, que no mete la suficiente presión al ministerio para que les dé ayudas para investigación, que no quiere investigación o que el propio ministerio, propia Unión Europea no contempla una investigación sobre la raza de Lidia porque se asocia a una plaza de toros, a sangre, a muerte, ¿no? Entonces sí que es verdad que ha existido la investigación en Castilla y León. Yo lo conozco de cerca porque hice mi tesis a la sombra de proyectos de investigación sobre la raza de Lidia que se llevaban a cabo en el ITACIL, en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, en un centro tecnológico del toro de Lidia que se creó pues, en el año 2001 o por ahí, si quiero recordar. Por ahí se crea un centro del toro de Lidia en la Junta de Castilla y León, en Salamanca, con varios veterinarios. Incluso ha llegado a tener contratados incluso a 5 o 6 personas, ese centro del toro de Lidia. Y nosotros en la Universidad de León teníamos proyectos con ellos pues, de conservación de encastres en extinción, sobre la morfología de los toros, sobre patologías derivadas de la alimentación. También hacían ellos rutas, o sea, estudios etnográficos y de ruta de ganaderías por Salamanca. Así que recuerde, ¿no? Esto se ha venido un poco a menos y bueno, queda residualmente varias personas que están en un centro tecnológico del vacuno, pero el centro de Torolida como tal pues ha desaparecido. Es una pena, ¿no? Y esto es lo máximo que se ha hecho en España, porque hay grupos de investigación
en todas las facultades, salvo en Barcelona, creo que en todas las facultades de veterinaria de España hay profesores aficionados, por supuesto, porque esto si no eres aficionado, pues no te juegas tu tiempo y tu dinero muchas veces en investigar, ¿no? Porque esto lleva acarreado, aparte de tu tiempo, pues dinero en desplazamientos a plazas, en análisis de muestras, en traducciones de artículos, en publicaciones de artículos, que publicar un artículo con lo que cuesta encima, luego tienes que pagar unos miles de euros por publicarlo, ¿eh? O sea, esto es así. Entonces, somos pocos los que hacemos investigación, pero por lo menos somos aficionados y persistentes. Y además el sector veterinario pues tiene una asociación que es la AVET, la Asociación de Veterinarios Taurinos de España, que hace unas jornadas técnicas anuales. Luego también se hace el Consejo General de Veterinarios Taurinos, el Consejo General de Veterinarios de España hace un congreso mundial de veterinarios taurinos cada 3 años. Este año toca. No sé si con el coronavirus lo podremos hacer. Creo que iba a ser en Castellón. No estoy seguro de poder celebrar. ¿Y qué más? Y luego también hay un simposium del toro de Lidia en Zafra, que se hace cada 2 años, que lo organiza el Colegio de Veterinarios de Badajoz, que son un poco los foros donde se expone las investigaciones que vienen llevando, pues, o bien los equipos veterinarios de investigadores en las universidades, o bien, pues, grupos de veterinarios de plaza o de campo, que, bueno, llevan a cabo unas pequeños protocolos de investigación y presentan ahí un poco sus resultados o su experiencia en las plazas. Y tú además estás metido en un montón de historias de estas, porque, bueno, no hace mucho, por cierto, te publicaron en una revista prestigiosa extranjera un artículo. En el tema del simposio siempre te veo que estás como muy volcado también, es decir, que estás en todas estas, ¿no, Juan Manuel? Bueno, pues se intenta, ¿no? Se intenta fomentar sobre todo la participación de jóvenes en las universidades. Como te digo, somos varios los profesores distribuidos en diferentes facultades que intentamos pues, que los jóvenes se involucren un poco, los jóvenes aficionados y sobre todo los que no sean aficionados, porque en esto es más interesante enseñar la raza a los estudiantes que no son aficionados, que no conocen el toro de Lidia. Yo tengo muchos alumnos franceses y lo que me gusta es hacer un curso sobre la raza de Lidia y ver alumnos franceses o islandeses, que tenemos también. Los ya no les vas a formar, les vas a hacer más aficionados, pero lo interesante no es descubrir la raza y la tauromaquia a aquellos que no la conocen, ¿no? Entonces, por un lado en la universidad, pues esa es un poco mi vocación. Y luego a nivel de investigación, pues en lo que podemos, porque somos un grupo pequeñito, también colaboro con Marta Alonso, profesora de la Universidad de León, donde yo hice la tesis doctoral. También ahí está el profesor catedrático Vicente Gaudioso, que es un poco pionero en la investigación taurina en España, es que es también fundador de la Asociación de Veterinarios Taurinos. Y bueno, pues el granito de arena que podemos poner, pues este año estamos muy contentos porque hemos publicado un artículo en una de las mejores revistas de veterinaria y además es un artículo muy bonito sobre la morfología de la raza, ¿no? En diferentes encastes. Y bueno, pues la verdad que estamos muy orgullosos y contentos con este artículo, que es como una pica en Flandes, ¿no? Donde cuesta muchísimo publicar algo sobre la raza de Lidia, porque ya todos tienen un concepto ¿no? Todos los artículos, ¿no? Fighting Bull es un toro de lucha, toro que le someten a una serie de maltrato animal, ¿no? Y nosotros hemos cambiado un poco esa palabra, ¿no? En vez de decir Fighting Bull, decimos Lidia Cattle, ¿no? Ganado de Lidia, que es un poco más amigable, ¿no? Ese término. Entonces, lo que tratamos es un poco de abrir fronteras y que en el mundo se conozca esta raza tan importante y tan interesante y que tiene un papel pues verdaderamente importante en España, tanto económicamente, puesto que es la segunda raza pura en censo en España, como culturalmente, porque es el protagonista de todos los festejos taurinos que se celebran en España, en Portugal, en Francia, en Iberoamérica. Entonces, yo creo que sí que tiene su nicho en las revistas de veterinaria científicas. Desde luego que sí. Y además tú tienes alumnos a los que, bueno, pues formas como o con perspectivas del día de mañana ser veterinario de plaza, ¿no? Sí, tengo alumnos, tengo de todo, tengo de todo. Tengo alumnos antitaurinos totales,
tengo alumnos que no tienen opinión al respecto porque, bueno, tienen la mente abierta y cuando les invitas a hacer una excursión o le hablas de la raza o porque, oye, en todos los planes docentes de veterinaria se habla de la raza de Lidia. Básicamente no hay una asignatura que trate de ella, salvo alguna asignatura optativa en facultades como Murcia, Córdoba, Cáceres, creo que tienen una asignatura optativa. Y bueno, pues hay patologías como, por ejemplo, la tuberculosis o la brucelosis, que son unas patologías que afectan sobre todo a la raza de Lidia, ¿no? Por sus particularidades extensivas. Es el ejemplo de ganado extensivo vacuno, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre se toca la raza de Lidia, pero no se toca en profundidad. Lo que yo hago, por lo menos en mis clases, es, pues siempre que puedo, meter un poco la cuña publicitaria de la raza de Lidia, ¿no? Pues sobre todo para los alumnos internacionales que sepan un poco de ello y si tienen algún en la Unión Europea o tienen algún cargo, pues que sepan por lo menos de qué se está hablando, ¿no? Cuando se habla de raza de Lidia. En la universidad tengo alumnos aficionados. En Valencia, imagínate, hay muchos valencianos que viven los Bous al Carrer, pues como su vida, ¿no? Claro. Entonces, pues cuando estás en clase y hablas, no, pues en el ganado de Lidia, ves que a alguien se le abren los ojos, pues dices, este es de aquí, este es de aquí de la tierra del Bous al Carrer, ¿no? Entonces, estos chavales, la verdad que te empujan a hacer hacer alguna excursión, a hacer algún curso de formación paralelo y alternativo a las clases. Y bueno, pues cada año pues hacemos un curso en la facultad que este año, como ha sido el tema de la epidemia, pues lo hemos tenido que hacer online y lo hemos abierto gratuitamente a todo el mundo que quisiera participar, porque simplemente, bueno, pues los ponentes que han sido veterinarios, fundamentalmente veterinarios y algún ganadero, han participado también gratuitamente y hemos tenido más de 400 inscritos, ¿no? Incluso gente de Francia, gente de Iberoamérica, porque también tenemos compañeros en las facultades de Aguascalientes, en México, y lo publicitaron por allí, también portugueses, y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita tener estudiantes de veterinaria de todos los países participando también, haciendo preguntas online, ¿no? Esto hemos aprendido muchos todos con el coronavirus a hacer clases online, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia bonita y esperemos que se pueda repetir, aunque yo soy partidario siempre de la presencialidad y si se puede, pues haremos un curso con su excursión incluida, alguna ganadería que es realmente donde los estudiantes disfrutan y es lo bonito y donde aprenden, ¿no? Pues por mi parte, darte la enhorabuena porque creo que haces una gran labor para la fiesta de los toros. Y además desde la universidad, desde la enseñanza, o sea, yo creo que es un papel muy importante el que hace Juan Manuel. Pues muchas gracias, te lo agradezco mucho. Yo también tengo que agradecer desde aquí, si nos escuchan, que seguro que sí, porque tenéis mucha audiencia y muchos seguidores, pues agradecer también a todos los veterinarios que han colaborado con nosotros, por ejemplo, los veterinarios de las ventas, los veterinarios de la Plaza de Toros de Valencia, los empresarios de las ventas, que son los mismos de Valencia, pues simplemente el hecho de permitirnos acudir con alumnos al desolladero a tomar muestras o a hacer una inspección post-mortem, a llevar a los alumnos a la plaza, pues eso hace afición y yo creo que se debería de divulgar muchísimo más, ¿no? Animo también a ganaderos, a muchos ganaderos, a Daniel Ramos en Valencia, a Jovaní también en Castellón, que nos han abierto las puertas de su ganadería, a Fernando Valdellán, que siempre nos han abierto las puertas de su ganadería y hemos llevado alumnos allí sin ningún problema y la verdad es que pienso que tendrían que tomar nota muchos otros ganaderos y sobre todo no solo estudiantes de veterinaria, sino estudiantes en general de universidad, que es yo creo que donde la persona empieza a adquirir aficiones y se forma como personas un poco más ya madura, ¿no? Y también, qué duda cabe, a los chavales de los colegios. Creo que es fundamental que se hagan excursiones, que se hable de la tauromaquia en la universidad. Sí. Y además, como cultura española que es, yo creo que no es nada descabellado que se hable en los colegios, que se conozca desde ahí, desde los colegios, en la universidad. Es decir, es algo total que debería ser así como Claro. cultura nuestra que es. Bueno, Juan Es decir, a Manuel, veces, ¿no? Porque date cuenta que. Dime.
No, perdón. Sí. No, te iba a decir que es difícil a veces montar un curso, una excursión, ¿no? Porque, pues oye, tiene un coste. Entonces, si a un Sí, alumno que no es aficionado le quieres llevar a una ganadería y encima le dices que pague 50 euros para visitarla, pues se lo piensa, se lo sí, piensa. Por eso yo desde aquí llamo a los ganaderos a que tengan una especial sensibilidad con este tipo de iniciativas, que no somos una peña taurina, somos una universidad que queremos sí. divulgar, hacer publicidad del sector, que yo no vivo de ello, son ellos los que viven de este sector. Entonces, desde aquí llamamiento porque verdaderamente nos cuesta trabajo a veces hacer este tipo de actividades, porque se nos pone en unos precios las visitas que no se pueden llevar a cabo, porque si a un alumno le haces pagar, pues muchos no van a dejar de ir, ¿no? Entonces, por el contrario, si es una actividad gratuita o les cuesta solo el autobús, pues muchos alumnos sí que se apuntan y la verdad es que es lo que te decía antes. Lo interesante es convencer y enseñar el campo a aquellos que no lo conocen, que nunca han estado en una ganadería. Cuando vamos a ver cerdos, cuando vamos a ver vacas, cuando vamos a ver pollos, los ganaderos no nos cobran un duro por ir, ¿no? Incluso los alumnos se van con una docena de huevos, se van con una cuajada, se van encantados. Pero cuando vamos a ver ganaderos de lidia, pues nos cuesta trabajo. O sea que es en las únicas explotaciones en las que tenéis que pagar. Yo entiendo que ahora muchos ganaderos están haciendo, quizás esto suene un poco políticamente incorrecto, ¿no? Porque me estén No, enemistando con algún ganadero, pero yo entiendo muy bien que los ganaderos intenten rentabilizar la explotación con visitas turísticas. Les cuento lo que pasa en la universidad. No vamos a más sí, ganaderías porque no es viable económicamente, es así. Entonces yo desde aquí, también a la Fundación del Toro Lidia se lo he dicho, porque tienen un proyecto en las universidades de hacer también trabajos fin de grado, que cada año hacemos 3 o 4 trabajos fin de grado sobre la tauromaquia y tal, y son muchos los ganaderos colaboradores, pero también son otros muchos los que nos que no colaboran. cuesta entrar. Entonces, bienvenidos sean todos los que quieran colaborar con este proyecto de divulgación de las ganaderías. Me uno a ese llamamiento, Juan Manuel, me uno. Y muchas gracias por estar aquí, ha sido muy interesante, nos ha quedado todo bastante más claro y creo que una vez más vas a colaborar en la divulgación en este caso, de la figura del veterinario taurino. Fenomenal. Pues me alegro mucho de vuestra labor también y enhorabuena por todo lo que hacéis en vuestro blog, en vuestra página web y nada, encantado de colaborar con vosotros. Muchas gracias y gracias a ti porque gracias a colaboradores como tú el portal sale adelante porque estáis comprometidos y escribís cada cierto tiempo. Genial, pues muchas gracias. Un abrazo, Juan Manuel. Un abrazo, David. Gracias.